Y yo pienso que la literatura es como el paracaidismo. En condiciones normales, solamente algunos espíritus intrépidos la practican, pero en condiciones de emergencia le salvan la vida a cualquiera. O sea, no siempre te avientas en un paracaídas, pero si te vas a morir, más vale que tengas un paracaídas. Entonces, en la enfermedad, en el naufragio, en la cárcel, en la soledad, en la depresión profunda, un libro te cambia, un libro te salva. Cuando yo era niño, había libros en mi casa que la verdad no me interesaban mucho porque eran libros de filosofía, de historia. Mi mamá estudió psicología, de modo que los libros me resultaban bastante ajenos. La biblioteca de mi padre siempre me pareció lejana en ese sentido. Pasaron los años y luego cuando yo ya por mi cuenta me interesé en leer, pude tener un diálogo con él a través de los libros, pero esa biblioteca siempre se mantuvo como su propio espacio y nos sorprendió mucho a los hermanos que mi padre quisiera regalarla. Nos permitió a sus hijos tomar algunos volúmenes, pero pues ninguno de nosotros quiso abusar porque el chiste era que esa biblioteca que de alguna manera conformaba el retrato de una mente se mantuviera unida. Entonces prácticamente toda la biblioteca se fue a Michoacán, pasó un camión de mudanzas y mi padre se fue en un cochecito con su mujer atrás del camión de mudanzas hasta Morelia y hasta la fecha ahí está su biblioteca. Yo nunca he sido coleccionista, no he tenido una relación fetichista con los libros, no me importa tener primeras ediciones, no tengo el afán coleccionista típico. Los libros que tengo es una acumulación producto del azar y es una biblioteca de trabajo. O sea, son libros que están subrayados, que están doblados y además aquí hay muchos libros que de alguna manera se mantienen por azar, porque siempre pienso que tengo algunos volúmenes y cuando los busco no están en la biblioteca. Quién sabe a dónde se fueron, quién se los llevó, a quién se los presté. Tal vez por eso escribí una novela para jóvenes que se llama El libro salvaje, que se trata de un libro que se anda moviendo, que no quiere ser leído y que está oculto en una biblioteca, porque tengo la sensación de que estos libros tienen vida propia y en ocasiones se esconden o se acercan a mí según su propósito más caprichoso. Bueno, depende de los gustos lo que uno deba tener en una biblioteca, pero por supuesto creo que ciertas obras clásicas deben estar ahí. Yo fui alumno de Augusto Monterroso, el gran Tito Monterroso, y él nos decía que él tuvo mucha suerte en Guatemala porque iba a una biblioteca que era muy pobre. Entonces él decía, en las bibliotecas pobres siempre está el Quijote, siempre está la Divina Comedia, siempre está la Biblia, siempre están algunos libros que son los que hay que leer. Entonces, a falta de otras distracciones, él leyó libros fundamentales. Yo recomendaría, desde luego, por pasión personal, los clásicos rusos, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, que son autores que aprecio muchísimo. ¿Qué decir del siglo XX en español sin Jorge Luis Borges o Juan Rulfo, ¿no? La literatura moderna sin Virginia Woolf sería imposible. En México, Elena Garro, una novelista y cuentista y dramaturga de primerísimo nivel. Entonces, hay muchas obras que deben estar en una biblioteca. A mí me parece que aún es... Todo esto son libros de fútbol, que es una cosa bastante rara porque como yo escribo del tema, me los han regalado. Entonces son libros editados en Colombia, en Bolivia, en Chile, en distintos países muy difíciles de conseguir y quizá como unidad, esto es lo más raro de la biblioteca, porque en momentos estoy como todo aficionado, fanático del fútbol, obsesionado con lo que ha pasado con mi equipo, con la selección y no puedo
escribir de otra cosa. Entonces ha sido también una forma de terapia y de desahogo, porque ser aficionado mexicano es un deporte extremo. No dependemos del marcador, porque si dependiéramos del marcador, pues no la seguiríamos apoyando. Dependemos de la ilusión que se genera a sí misma, y entonces ser aficionado es un acto de fe, y pues he querido llevar también eso a la escritura. Los libros que yo atesoro creo que tienen que ver más con razones sentimentales. Por ejemplo, Rayuela de Julio Cortázar. El libro que tengo me lo regaló uno de mis mejores amigos de la preparatoria, Javier Cara, con una dedicatoria muy extensa, en la que hablaba del futuro y de las personas en las que nos íbamos a convertir. Y este amigo murió durante el terremoto de 1985. Él hacía guardia en el Hospital General, en la sección de ginecología, era médico. Entonces ese libro tiene un valor sentimental muy grande para mí. Tengo, no sé, la primera edición de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, dedicada por él, que fue un gran amigo, y que es un libro que después de su muerte se convirtió en legendario. Entonces es un libro realmente que hay que atesorar. En general, tengo, digamos, una dedicación, pues, digámoslo así, muy pragmática a la escritura. Creo que derivada del periodismo y de la necesidad de escribir todos los días y en cualquier circunstancia. Entonces, pues, no necesito nada especial, pero sí tengo un capricho, que es un llavero. Tengo este llavero, y si agito las llaves, le he colocado al llavero pequeñas llaves que son muy agradables al tacto, y entonces al frotar esto me concentro bien, y esa es una práctica milenaria, ¿no? El rosario tiene que ver con esto. El rosario que los dominicos trajeron de Asia Menor tiene que ver con la posibilidad de entretener las manos para que la mente se vaya a otro sitio. Yo, de manera muy intuitiva, desde que era niño, empezaba a frotar primero unas fichas de parcasé, y me ponía a pensar en partidos de fútbol imaginarios o en circunstancias que me aliviaban del aburrimiento. Y luego, con los años, ya cuando empecé a escribir, me di cuenta que si frotaba las llaves, las cosas surgían mejor. Tal vez se trate simplemente de una superstición, y pienso que al frotar estas llaves abro cerraduras de la imaginación, pero pues me ha servido, si no de recurso, por lo menos de consuelo.